Bienvenidas y bienvenidos a todos. En nombre del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, los recibimos en esta actividad virtual organizada junto al Instituto de Derecho Aeronáutico y Espacial con comisión en estudios de Derecho Marítimo. Hoy van a disertar acerca del tema de accidentes aéreos y aprovechamos la oportunidad para agradecer por tantas actividades tan interesantes que han desarrollado a lo largo de este ciclo lectivo. Le pasamos la palabra al doctor Croce, director del Instituto. Muchas gracias. Muy buenas tardes. El Instituto de Derecho Aeronáutico y Espacial, con comisión de estudios en Derecho Marítimo del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, les ofrece desde ya una cálida bienvenida. Agradecemos, por supuesto, a las autoridades, al público presente y especialmente al expositor por su generosidad en brindarnos su tiempo y su conocimientos. Esta jornada es de valiosa importancia para divulgar la actividad de nuestra industria, de la industria aeronáutica, y para finalizar, y en honor a la brevedad, nos preocupa y nos ocupa los lamentables incidentes de accidentes que sufrimos en los últimos meses, y por ello esperamos profundizar en la prevención a futuro. Doctor Maldonado, tiene usted el uso de la palabra para la presentación del señor expositor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Croce. Muy buenas tardes a todos. Quiero presentarles al auditorio al comandante Daniel Mauriño. El comandante Daniel Mauriño es asesor de seguridad operacional de la Oficina de Cooperación Técnica de la OASI. Entre 2010 y 2019 asesoró, designado por la OASI, a la Agencia Española de Seguridad Aérea y a la Administración Nacional de Aviación Civil de la Argentina en la implantación del Programa de Seguridad Operacional del Estado y Sistema de Gestión de Seguridad Operacional en Tránsito Aéreo y Aeródromos, y a la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil de la Argentina en temas de análisis de accidentes y gestión de información de seguridad operacional. Es instructor y diseñador de cursos sobre temas relacionados con el SMS y factores humanos para la International Air Transport Association y Airports Council International. Participa desde 2013 en un proyecto de la Federal Transit Administration de los Estados Unidos para extensión de la aplicación de SMS al transporte urbano de superficie y subterráneo en los Estados Unidos. Es profesor honorario del Instituto de Transporte de la Universidad Nacional de San Martín y fue director técnico para América Latina del Instituto de Cultura de Seguridad Industrial de Francia entre 2017 y 2018. Voló como comandante en Aerolíneas Argentinas, donde además desempeñó cargos de instrucción en simuladores y en vuelo, así como cargos de conducción empresaria que culminaron en su designación como jefe del Centro de Instrucción de Vuelo. Acumula como piloto profesional alrededor de 15.000 horas de vuelo. Se desempeñó en la OASI durante 21 años, entre 1989 y 2010. Es autor del Manual de Instrucción sobre Factores Humanos, documento 9683, y del Manual de Gestión de la Seguridad Operacional, documento 9859, segunda versión. Es autor, junto con el profesor James Reason, del libro Beyond Aviation, Human Factors, publicado por Ashgate en Inglaterra en 1995. Coeditor con el profesor Eduardo Salas del libro Human Factors in Aviation, publicado por Lawrence Erbaum Associates en Estados Unidos en 2010. Y autor del libro Seguridad en el Transporte, la gestión de la seguridad como función empresarial, a ser publicado por la Universidad Nacional de San Martín en 2022. Ha publicado más de un centenar de artículos sobre temas de seguridad operacional y contribuido con capítulos a más de una docena de libros editados. Es por esta larga trayectoria que tengo el honor de ceder la palabra al comandante Daniel Mauriño. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias por esa presentación y desde ya es un honor estar compartiendo este rato con este grupo de colegas y profesionales. Así que sin darle más a las introducciones, aparece bien en la... tengo control de la pantalla y aparece bien la... Perfecto, sí, se ve la presentación. Bueno, yo quisiera iniciar esta charla con lo que creo que es una imagen odiosa.
Hace aproximadamente unos 6 años atrás, un Airbus 340 de Air France intentó aterrizar acá en el aeropuerto en Toronto, bajo unas condiciones meteorológicas realmente espantosas. Verano, tormenta, lluvia, viento, larga historia hecha corta. El avión se fue de pista, más de 300 pasajeros a bordo, y por esas cuestiones que, como se dice, que Dios es aeronáutico, no hubo que lamentar fallecidos, más allá de algún que otro magullado durante la evacuación de la aeronave. La aeronave quedó totalmente destruida, y lo que pasó en las semanas y meses posteriores a este accidente fue que hubo otra tormenta, la tormenta de juicios. El Air France le hizo juicio al aeropuerto de Toronto, el aeropuerto de Toronto le hizo juicio al sistema de control de tránsito aéreo, el sistema de control de tránsito aéreo le hizo juicio al servicio meteorológico, los familiares de los pasajeros, una cantidad de juicios enormes. Y bueno, en algún momento de esos juicios apareció esta imagen en un diario local que habla de una relación enfrentada, de una relación adversaria que no lo es, no lo es tal, no lo debe ser ni lo es. Entonces, el propósito, el ambicioso propósito que yo tengo en estos 45 minutos, 45, 50 minutos de aquí en más, es abogar, dicho, usando un término, abogar por una relación armónica, que es la relación que debe haber entre el sistema legal y la seguridad operacional, y que es una relación que, desde mi punto de vista, me refiero relación armoniosa, es perfectamente lograble. Y que en esta percepción así de relación adversarial entran a jugar un montón de cuestiones que no tienen todo el fundamento que deberían tener como para generar esa percepción. El hecho de que, perdón, el hecho de que esta relación sea difícil, o sea, que deba ser armoniosa es una cosa, que sea fácil es otra. La relación es difícil porque la relación se ubica en la intersección de 3 avenidas, y estamos hablando no de 3 calles secundarias laterales, sino 3 avenidas de mucho tráfico. Por un lado tenemos la avenida legal, propiamente dicha. Por otro lado tenemos la avenida de seguridad operacional, y que ya de por sí estas 2 avenidas son avenidas que necesitan un diálogo para compatibilizarse. Y encima de eso hay una tercera avenida, que es la avenida política. Porque si bien mi propuesta va a ser que el sistema legal por su lado y el sistema, digamos, de seguridad, el sistema aeronáutico técnico por otro, pueden proporcionar sus soluciones, esas soluciones no van a poder llevarse a cabo si no hay un apoyo político. Esto es así, y es tan simple como eso. Entonces, lo que yo quisiera, como para alejarme lo más posible de lo que son opiniones y ofrecerles un panorama lo más basado en información factual que sea posible, es como, de alguna manera, dividir esta presentación en 3 capítulos. Primer capítulo, haciendo un muy rápido repaso de lo que son las prescripciones internacionales que de alguna manera pueden apoyar esta relación armoniosa. Visto el panorama internacional, pasar al panorama nacional.
que tenemos en la Argentina. Insisto, todo esto a vuelo de pájaro, por una cuestión de limitaciones. Y finalmente, en un tercer capítulo, ¿cuál es una posible solución? Para favorecer la mayor armonía posible en estos dos sistemas. Y obviamente voy a presentar muy brevemente, y ahí con una osadía tremenda, lo que podría ser la contribución legal, y después con un poquitito más de detalles, lo que podría ser la contribución de la parte de seguridad operacional, de la parte de investigación de accidentes propiamente dicha. Así que ese es un poco el plan de vuelo. Y larguemos con el panorama internacional. Existe en la aviación la OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional. La OASI es la agencia especializada en aviación de Naciones Unidas. La OASI es, como muchas organizaciones de Naciones Unidas, un bebé, un producto de la Segunda Guerra Mundial. Nació en 1944, se formalizó en 1947, y es una organización de Naciones Unidas que yo podría caracterizar de la siguiente manera. La OASI es un camión que tiene ruedas que a veces giran sin generar tracción, pero cuando genera tracción, agárrense porque es una planadora. Mi opinión es obviamente sesgada, porque yo pasé 21 años de mi vida en la OASI, pero yo creo que la OASI es una de las organizaciones de Naciones Unidas que mejor funciona, si no una de las pocas. La OASI abarca al mundo entero. El único país que no es miembro de la OASI es Liechtenstein, porque después todos esos pequeños monarquías, San Marino está bajo el paraguas de Italia, Andorra está bajo el paraguas de España y así sucesivamente. O sea, hay de 194 países que existen, 193 son miembros de la OASI, la sede está en Montreal, en Canadá, la OASI es huésped del gobierno canadiense, y hay 6 oficinas regionales, hay una en México, hay otra en Lima, hay una eso para América, hay una en Cairo para lo que es el mundo árabe, hay una en Kenia para lo que es la África inglesa, hay otra en Dakar para lo que es el África francesa, y finalmente hay otra en Bangkok para lo que es el Asia Pacífico. O sea, el mundo entero está, desde el punto de vista aeronáutico, por supuesto, está bajo la OASI, o está bajo el paraguas de la OASI. La constitución de la OASI, por decirlo de alguna manera, es la Convención de Aviación Civil Internacional. La Convención de Aviación Civil Internacional se redactó en el 44 y se implementó en el 47, inicialmente 54 Estados miembros, eso subió a 193, como dije. Y la convención lo que establece, la convención es un documento muy flaquito, ¿no? Si ustedes lo ven, es una cosa realmente muy escueta. Fija mayormente las obligaciones de los estados contratantes para ser parte del sistema aéreo internacional. Fija mucho más responsabilidades que derechos. Y como todo lo que es un documento de muy alto nivel, las provisiones mismas en esta constitución de la OASI son también bien escuetas, para dar la posibilidad de múltiples formas de implementación. En nuestro país, el convenio de aviación civil internacional está recogido en la ley 13891. Si ustedes quieren acceder al convenio, realmente no necesitan acceder al convenio, la ley lo tiene reproducido íntegramente. Y del convenio hay 3 artículos que nos interesan a los efectos de esta charla, porque de alguna manera son los que marcan la cancha. Primero, el artículo 37. El artículo 37 del convenio impone a los estados contratantes la obligación de implementar las normas de la OASI. El artículo 38
establece las provisiones en caso que el Estado no pueda implementar las normas de la OASI. Y acá viene un tema muy importante que es frecuentemente materia de confusión, tema de confusión, que es, bueno, si yo no puedo, si el Estado no puede implementar la norma de la OASIS, le avisa a la OASIS, se lo notifica y con eso ya estamos. ¿Qué es lo que dice el artículo 38? El artículo 38 lo que dice es, en caso que el Estado no puede implementar la norma, lo debe notificar a la OASI. Pero acá hay una cuestión, notificación no exime de obligación. Esto es como que yo soy miembro de un club, no pago mi cuota, le aviso al club que no pago mi cuota, pero lo aviso simplemente para que todos los demás miembros del club sepan que soy deudor moroso. No me exime la obligación de cumplimiento. Si hay una norma internacional para la operación de aeronaves, y en este caso la Argentina no la cumple, y le avisa a la OASI, vean que nosotros no vamos a cumplir con esta norma, esa aeronave en una operación internacional está volando sin certificado de aeronavegabilidad válido, aunque haya notificado. Esto es un tema muy importante a tener en cuenta en todo este tema. El otro artículo del convenio que es relevante a esta charla es el 26, el artículo 26, que impone a los estados la obligación de la investigación de accidentes sobre su territorio nacional y las aguas jurisdiccionales. Y es todo lo que dice básicamente. El artículo 26 dice: los estados deberán investigar accidentes que ocurran en su territorio. Esta obligación está reflejada en el Código Aeronáutico, en el título 9, en los artículos 185 a 190. O sea que a nivel de, digamos, al más alto nivel normativo y prescriptivo, la Argentina se encuadra debidamente en cuanto a lo que son sus obligaciones internacionales. Si la convención es la Constitución, los anexos a la convención o al convenio son las leyes. Esa sería un poco la relación. Hay 19 anexos al convenio que son los que bajan un primer nivel de línea técnica para el establecimiento de las prescripciones que el convenio le impone a los estados. Y los 19 anexos abarcan todo el panorama aeronáutico, licencias al personal, meteorología, reglas de tránsito aéreo, aeródromos, operación de aeronaves, etcétera, etcétera, etcétera. Los anexos tienen dos tipos de prescripciones. Tienen normas que son necesarias, cuyo cumplimiento es necesario para la operación internacional, y tienen métodos recomendados, cuyo cumplimiento es conveniente. ¿Cómo se diferencia la norma del método recomendado? La norma está en futuro, el método recomendado está en condicional. La Argentina establecerá, los estados establecerán, y todo lo que deban establecer, como el uso es futuro, es obligatorio. Los estados deberían establecer, es un método recomendado. El tema es, y vuelvo a insistir en este tema, la OASI, por más que tiene métodos recomendados, uno suele escuchar, bueno, pues al cabo lo de la OASI son recomendaciones. No, señor, son obligaciones del Estado. Y de eso no hay vuelta que darle. Donde está abierta la polémica, y esto es algo que lo menciono y después lo ponemos en el tintero y a lo mejor por ahí es tema para debate, es el convenio es un convenio internacional y por lo tanto es
dado el sistema legal argentino, si hubiese desfasajes entre el convenio y la ley argentina, el convenio prevalece. Argentina debería modificar sus leyes para acomodarse al convenio. Los anexos, como extensión del convenio, caen en la misma redada, y ahí es donde yo tengo tres versiones diferentes de colegas de abogados en la Argentina. Una que sí, otra que no, y otra que quizás. Pero realmente es un tema muy importante, porque si la decisión fuese que el anexo, el cumplimiento con los anexos tiene el mismo nivel de jerarquía que el cumplimiento de la convención, es muy diferente a decir la convención está por un lado, los anexos que son de una categoría legal inferior están por otra. De todas maneras, yo en el punto que insisto es la OASI no recomienda. Las normas de la OASI son de cumplimiento obligatorio para la operación internacional, para operaciones internacionales. De los anexos de los 19, el que nos interesa a nosotros es el anexo 13, que es el que tiene todas las prescripciones sobre la investigación de accidentes. Y el anexo 13 ha sido transportado a la normativa argentina a través de la RAC 13. El anexo 13 es uno de los anexos más estables de la OASI. Es uno de los anexos también más flaquitos y es uno de los anexos que menos enmiendas ha tenido, cosa que es sumamente bueno, porque ustedes saben mejor que yo, normas que se están enmendando continuamente dan sensación de inestabilidad. Al punto tal que el usuario puede preguntarse, ¿estos que escriben la norma saben lo que están escribiendo o están haciendo así, tirando globos al aire? El anexo 13 es uno de los anexos más estables, más flaquitos, más, si puedo usar la palabra, más respetados en la comunidad internacional. Y como les digo, en la Argentina está transportado hacia la RAC 13, que es la versión criolla del anexo 13. Está bien, la RAC 13 está bien. Si todo es perfectible, si uno se pusiese a buscar la quinta pata al gato, por ahí encontraría alguna cuestión en la RAC 13. Puede ser tema también para el debate, no quiero extenderme en esto, pero digamos que a los efectos de esta charla que estamos teniendo, como dije antes, la RAC 13 está bien. Entonces tenemos a la Convención como la Constitución, tenemos a los anexos como las leyes. Los anexos tampoco dan gran nivel de detalle, dan más, obviamente más que la Convención, pero no tanto como podría ser un documento más extenso. Es el tercer nivel de documentación en la OASI, que podría ser el equivalente a los decretos de implementación o a las disposiciones, son el material de guía, que son manuales y circulares. O sea, si el anexo, la convención dice el Estado tiene que investigar accidentes y el anexo 13 proporciona las pautas básicas, en los manuales se van a encontrar todos los detalles de punta a punta. Los manuales son, como lo dice su nombre, material de guía. O sea, si el Estado dice, yo adhiero al convenio y a los anexos, pero no, yo sé lo que tengo que hacer, yo necesito los manuales de la OASI, está bien, no hay problema. O sea, los manuales son informativos, son referencia, no tienen ningún peso de obligación ni peso normativo, por decirlo de alguna manera. Así que este es el panorama global en cuanto a lo que es la arquitectura prescriptiva de prescripciones del OASI. Vamos a hablar un poco del anexo 13 ahora. Y que es nuestro marco de referencia. Hay
6 prescripciones en el anexo 13 que tienen que ver con la relación entre la investigación de accidentes y el sistema legal. De esas 6 prescripciones, 2 son genéricas, 4 son más específicas. En cuanto a las 2 genéricas, el anexo 13 establece claramente que el único objetivo de la investigación es la prevención de accidentes e incidentes, y no la determinación de culpas o de responsabilidades. Fíjense que el anexo no dice que está mal asignar culpas o responsabilidades como consecuencia de un accidente. Lo que el anexo dice claramente es que no es el objetivo de la investigación. Y esto no puede ser de otra manera, porque si el anexo de alguna manera sugiriese, infiriese, o lo que ustedes quieran así, que está mal asignar responsabilidad o culpa como consecuencia de un accidente, estaría metiéndose dentro de lo que son los asuntos de los estados, cosa que la OASI no hace jamás. Así que el objetivo de la investigación es claro, y el otro tema es la independencia de las investigaciones. Porque históricamente el organismo de acción de accidentes estaba de alguna manera integrado dentro de la Autoridad de Aviación Civil de los estados. Y bueno, esto trae sus bemoles, ¿no es así? Porque si hay un accidente y se hace la investigación del accidente y la investigación de ese accidente, de alguna manera identifica problemas normativos o problemas que tienen que ver con el funcionamiento de la Autoridad de Aviación Civil, y si la cabeza de la investigación de accidentes reporta al mismo jefe que la cabeza del organismo reglamentario, y está el potencial de choque o el potencial de que por ahí lo que llega a la cabeza no es lo que debería llegar. Entonces, es claro que los estados deben tener una autoridad independiente de cualquier otro organismo en cuanto a lo que es la investigación de accidentes. En este sentido, y me anticipo un poco, la Argentina tiene un proceso de investigación de accidentes que es independiente. Y esto es por ley, no por disposición. Pero ya vamos a llegar a eso. Pasando ahora a la normativa un poco más detallada, el artículo 541 lo que hace de alguna manera es clarifica el punto que yo hice hace un momento en cuanto al objetivo de la investigación, ¿no? La investigación que se realiza... Sí. ¿no? Bueno, yo sí. ¿Perdón? ¿Alguna interferencia? Perdón. Bueno, decía, establece claramente la separación del proceso judicial del proceso de investigación de accidentes. Lo que de alguna manera refuerza lo que yo comenté hace un momento, que de ninguna manera el anexo 13 o lo así dicen no debe haber procesos judiciales como consecuencia de un accidente. Está claro que sí, que los puede haber. Si los debe haber o no, no lo sé, pero que los puede haber, y que el anexo 13 es claro en ese sentido, no hay ninguna duda. La otra norma que tiene que ver con lo que es la coordinación, y hasta su título lo dice, es la coordinación en cuanto a la preservación de evidencia. O sea, el Estado que hace la investigación tiene que tener en cuenta que luego de un accidente hay evidencia que es perecedera. Entonces, en el sistema legal, el sistema bajo la ley común, el sistema anglosajón, por decirlo de alguna manera,
el investigador de accidentes es el primero que llega al lugar del accidente, asegura el accidente y le da la participación al sistema legal si sospecha que ha habido juego sucio. Pero nuestro sistema, el primero que llega es o el fiscal o la policía, o digamos, el sistema legal es el primero que está presente. Y uno ha escuchado historias, historias que yo he escuchado, y que son inevitables, por otro lado. Esto no lo digo de ninguna manera apuntando dedos, pero para nada, ¿no? Hablando durante el tiempo de la experiencia con la GIAC, y accidentes en medio del campo, y cuando el equipo de investigadores llegaba, ya la policía del pueblo había corrompido o corrupto, no sé cuál es la palabra, evidencia. Y es inevitable que eso ocurra porque hasta puede ser necesidad de meterse en los retos del avión para sacar a una persona que sobrevivió al accidente. Pero es fundamental que haya pautas explícitas que gobiernen esta coordinación en cuanto a las pruebas que surgen o que pueden surgir de un accidente. El artículo, que es un poco... Les voy a dar una comparación futbolera. Hay un artículo en el anexo 13, que es para el anexo 13 lo que Maradona es para el fútbol argentino, la vaca sagrada. Y es el 5.12, que tiene que ver con la protección de los registros de investigaciones de accidentes e incidentes. Y acá sí, nos vamos a detener un minuto o dos, porque este es un artículo muy, muy importante, por un lado. Y por otro lado, quizás bajo un análisis frío, demuestre un cierto nivel de ingenuidad, por decirlo de alguna manera. Pero vamos de a poco. Esto dice, el Estado que lleve a cabo la investigación de accidente o incidente no dará a conocer los registros siguientes para fines que no sean la investigación de accidentes o incidentes, a menos que la autoridad competente designada por el Estado, de conformidad con legislación nacional y con sujeción al apéndice 2 y a 5.12.5, ahora vamos a ver eso, que la divulgación o el uso de dichos registros es más importante que las posibles consecuencias adversas a nivel internacional o nacional que tal decisión podría tener para la investigación de futuras investigaciones. Vamos a quebrar, antes de pasar a los registros, vamos a quebrar este enunciado en parte. Básicamente lo que dice este enunciado es: hay información que no se debe dar, hay registros que no se deben hacer públicos, a menos que sí. A menos que la autoridad competente, y ustedes se dan cuenta, acá ya el guiso que se está armando, ¿no? Porque hay que definir cuál es la autoridad competente. ¿Es autoridad legal? ¿Es autoridad operacional? ¿Es autoridad política? Entonces, no se darán a conocer ciertos registros a menos que la autoridad competente decida que el darlos a conocer es más importante que las consecuencias negativas que dar a conocer esa información podría tener en su disponibilidad en el futuro. Que es, alguien tiene que decidir, es más importante que yo haga pública esta información a que me la guarde. ¿Ustedes se dan cuenta el campo minado que es esto desde el punto de vista? Insisto, yo no conozco nada de ley, pero aún no conociendo de ley, acá hay dos cuestiones que dan para un seminario en sí mismo: autoridad competente e importancia. ¿Quién es la autoridad competente? ¿Cómo determina la importancia? ¿Se acuerdan que yo les dije, están los manuales?
Esto es norma de anexo. Como norma, esta es una norma bastante detallada, ya de por sí. ¿Se acuerdan? Dije que están los manuales que apoyan a las normas. Bueno, hay un manual que es sobre la protección de la información de accidentes y accidentes, que tiene su manual de unas 60 páginas, que tiene lo que se llama la prueba, o sea, dice cuáles son las cosas a tener en cuenta para establecer la importancia, si es más importante que sí que no. ¿Cuál puede ser la autoridad competente? Pero hay una cuestión que yo creo que es fundamental, y es que todas las pautas que proporciona ese manual, que no son para nada malas, son producto de lo que sería la mentalidad anglosajona. Y por lo tanto, son pautas que son compatibles con el sistema de ley común, pero son pautas que no sé qué tan compatibles son con sistemas que operan bajo el código napoleónico, bajo el código mediterráneo, digamos, de alguna manera. Este es un lindo tema en sí mismo, y lo vamos a dejar ahí. El tema está planteado. ¿Cuáles son los registros que no deberían darse a publicidad? Bueno, como primera medida, todo lo que son las grabaciones en el puesto de pilotaje y de las imágenes a bordo y las transcripciones de las mismas. Por suerte todavía no hay grabaciones a bordo de las cabinas, y eso es una bendición que no las haya, en mi opinión. Sí hay grabación de conversaciones, como se sabe, y la transcripción de las mismas. Yo creo que acá es necesario hacer una separación entre dar a conocer el audio de la grabación y dar a conocer la transcripción sanitizada de la grabación. Si uno lee esto tal y como está, la transcripción del voice recorder no debería ser parte del informe. Y la transcripción del voice recorder sanitizada, esto es fundamental, debidamente protegida, es fundamental para otorgar contexto al evento. Entonces, es diferente la grabación que a la transcripción, son dos cosas totalmente diferentes. La grabación de las conversaciones en la cabina de mando es una intrusión al lugar de trabajo que ninguna otra profesión experimenta, y así lo reconoce el OASI. Esto no lo dice Mauriño, esto lo dice el OASI, está escrito en el anexo 19, que es los anexos. Ustedes miran, bueno, qué sé yo, las grabaciones de tránsito aéreo. No, lo que se graba es la comunicación del controlador con el avión. Pero lo que se graba en la cabina de mando se graba del momento en que uno se siente y se ata el cinturón y dice, ay, qué cansado estoy, por decir algo, hasta el momento en que uno se desabrocha el cinturón y dice, por fin me voy a ir a dormir. Entonces, la transcripción sin sanitizar puede llevar a generar percepciones que no tienen nada que ver con la realidad. La transcripción en manos de un experto sanitizada le da un valor de contexto fundamental a la investigación de un accidente. El otro grupo de registros que no deben darse a conocer son las declaraciones de las personas, las comunicaciones entre las personas, la información de carácter médico de las personas involucradas en el accidente, las grabaciones de las conversaciones de tránsito aéreo y sus transcripciones, los análisis de todo el material que la información, que la investigación ha coleccionado, y el proyecto final del informe del accidente. Yo creo que así como el subnumeral A es fundamental en cuanto a su protección, los componentes del subnumeral B están realmente abiertos al debate.
con la posible excepción del último, el 6, que es el proyecto del informe final. Dar a conocer un proyecto de informe es dar a conocer un producto no terminado. Y nosotros en una investigación no sabemos a dónde vamos a llegar hasta que la investigación está terminada. Pero después el resto de estos récords son parte constitutiva de un informe de una investigación de accidentes. Así que realmente, ¿cuál es el sentido de darles un carácter excepcional de protección? Como al grabador de voces de vuelo, realmente me parece que ahí hay un desfasaje, hay una sintonía. La última prescripción es justamente, como ya les dije, el tema de la protección de la grabación. Refuerza la necesidad de proteger a las grabaciones de voz en la cabina de mando, por el motivo que ya expresé, porque se considera una intrusión al lugar de trabajo. Así que bueno, esto es lo que tenemos a nivel internacional. Pasamos ahora a ver cómo toda esta cuestión está transportada a nivel nacional. Y tenemos, afortunadamente, en la Argentina, desde el 2019, la ley 27514, que es una ley que tiene básicamente dos objetivos. Por un lado, plantear 4 principios fundamentales de gestión de seguridad operacional, y esos 4 principios fundamentales son independencia del proceso de investigación de accidentes, o sea que no tenga nada que ver ni con entes de regulación, ni de prestación, ni control de servicios. Retroalimentación en cuanto a la formulación de recomendaciones y estudios de seguridad operacional que en ningún caso deben dar lugar a una precisión de culpa o responsabilidad respecto al accidente o incidente. Integralidad, en el sentido de que históricamente la investigación de accidentes se quedaba estacionada en la cabina de mando o en el control de tránsito aéreo o en el hangar de mantenimiento y no iba más allá de eso. Y básicamente el principio es hay que mirar a todo el sistema, de punta a punta. Y exclusividad técnica, en cuanto a que excluye la determinación de responsabilidades o la asignación de culpas. Ustedes van a ver a medida que avancemos en este rápido repaso de la ley, cómo insiste la ley en esta cuestión de el objetivo de la investigación en cuanto a identificar problemas y no asignar culpas. Les dije 2 principios, 12 objetivos. Uno, establecer 4 principios. El otro, la creación de la Junta de Seguridad de Transporte. Esta es una actividad pionera de Argentina. Existen en el mundo 21 organismos de investigación que son multimodales. Y son los sospechosos de costumbre, lo que podríamos llamar los organismos de los países industrializados. Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, el Reino Unido, Alemania, los países escandinavos, Noruega, Dinamarca, de lo que podríamos llamar el mundo en desarrollo, el mundo emergente. La Argentina es el único componente de ese club que es tan selecto. La JCT es descentralizada, es un organismo descentralizado bajo la órbita del ministerio, tiene autarquía económica financiera. Esto ya lo tenía la vieja GIAC. Pero la vieja GIAC tenía otorgadas estas cuestiones a través de un decreto. Ahora hay una ley que es lo que otorga este potencial. Y el alcance del accionar de la GIAC es accidentes terrestres, accidentes aéreos, ferroviarios y
marítimos. Esto yo les digo, es un logro muy, muy grande, porque, insisto, son pocas los países que tienen esta dimensión en cuanto al organismo de investigación de accidente. ¿Cuáles son los puntos de la ley que son relevantes a esta charla? Y unas más ustedes van a ver cómo se insiste en el tema de no asignar responsabilidades ni culpas. El artículo 17 dice que los resultados de las investigaciones de las JST no condicionan ni prejuzgan los de cualquier otra investigación de índole administrativa o judicial que pudiese corresponder. Más claro, échale agua. Se encuentra prohibida la determinación de responsabilidades civiles o criminales o las asignaciones de culpas a personas concretas. Para la JST, obviamente, esto se refiere a la JST, no al sistema legal argentino. Creo que es obvio, pero por lo menos lo aclaro. En cuanto al objetivo de la investigación, dice que ni las entrevistas obtenidas en el marco de una investigación, ni los ensayos o pruebas realizadas son admisibles en el uso de procesos judiciales. Esto responde al 5.12 que yo les describí hace un momento, al 5.12 del anexo 13. El artículo 20, que habla sobre los informes finales, dice, y lo que yo les decía, insiste, los informes finales de la Junta no tienen como objetivo la determinación de la culpa o dolo a nivel penal, ni la responsabilidad civil del accidente o incidente. Y son independientes de cualquier otra investigación administrativa o judicial, no afectando ningún interés subjetivo, por lo tanto no son recurribles ni pasibles de impugnación, no pudiendo tampoco ser admitidos con carácter probatorio en proceso judicial alguno. Yo no participé directamente de la redacción del borrador de la ley esta. Participé lateralmente y hay algunas cuestiones como esta, lo que está en negritas es cosa mía, no es de la ley, ¿no? Acá es donde la armonía es fundamental, porque esto claramente lo que refleja es la visión y el deseo del lado de la seguridad operacional e investigación de accidente. ¿Para qué tan compatible esta es con el nivel, con el sistema judicial argentino? Yo lo ignoro. Ustedes son mejores jueces que yo. Si es cierto que un informe no puede ser admitido como carácter probatorio en un juicio. No lo sé, honestamente no lo sé, pero a mí me genera por lo menos una duda, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La ley es buena, la ley es una buena ley, la ley recoge fielmente las prescripciones internacionales. Una vez más, si uno quiere encontrar la quinta pata al gato, se la va a encontrar, sin ninguna duda. Pero insisto, es una buena ley. A los efectos de la armonía que estamos buscando, es una buena ley. Como todas las leyes, también es flaquita. ¿Por qué? Porque la presunción de los autores fue que primero se escribe la ley, se saca la ley con lo que son las prescripciones fundamentales y después la ley se reglamenta a través de un decreto para mantener estabilidad en la ley y que hay que hacer cambios, se cambia el decreto y no la ley. Y acá, como dicen los uruguayos, ¿no?, que tienen unas expresiones bárbaras, esta es la parte de la película donde muere la muchacha. Porque el decreto 532 del 2020, que es el que reglamenta a la ley, consiste en lo siguiente. Hay un solo artículo que está reglamentado. Es artículo de la ley, me refiero, ¿no? Entonces, artículos como este último que yo les subrayé,
creo que deberían ser reglamentados a través del decreto, porque si no es como queda medio flotando en el aire la cosa, queda liberada la buena voluntad del investigador y del fiscal de turno, por ejemplo, en el lugar del accidente. Yo, ¿por qué no está reglamentada la ley? No lo sé, y seguramente debe haber buenas razones para ello. No sé si habrá alguien de la JST en la audiencia, pero lo que les quiero decir es, yo no estoy abriendo de ninguna manera, ni me acerco a abrir un juicio de valor, para nada. Sí. Ahí aclara Pamela Suárez, que estaba por aclarar justamente que quedó pendiente mucha reglamentación para digamos, sacar, ¿no? Porque ese fue el proyecto justamente con Pamela. Saquemos la ley rápida y después formulemos un decreto de implementación robusto. Y la intención obviamente quedó en el camino. Por eso, seguramente debe haber buenas razones para esto. Entonces, esto es fundamental, estimados colegas, no estoy abriendo ningún juicio de valor, estoy describiendo una situación tal y como era hasta ayer que miré la última vez el decreto. Y con esto pasamos a la parte del capítulo 3 de la charla, que son las soluciones. Tiene que haber una solución legal, tiene que haber una solución de seguridad operacional y tiene que haber el apoyo político a eso. Esta es la solución legal, en mi opinión. Y de esto voy a hablar muy, muy brevemente porque no voy a poner la cabeza en la guillotina y hablar soluciones legales más que lo necesario, ¿no? Este decreto presenta una oportunidad ideal para un foro donde se junte en la investigación de accidentes y diga, esto es lo que yo necesitaría. Y del otro lado de la mesa, o al lado de él en la mesa, esté el experto legal y le diga, bueno, hermano, vos querés todo esto, pero la ley te puede dar esto. Y entonces, de manera coordinada y de manera integrada, ir poblando este decreto. Creo que la herramienta está para establecer este diálogo. De alguna manera, el hecho que el decreto no esté reglamentado presenta una oportunidad para mover la cosa para adelante, desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista de lo que es una posible solución legal no hablo más, ya está, ya fue. Desde el punto de vista de lo que es la parte operativa o de investigación de accidentes, la investigación de accidentes tiene el proceso, tiene una herramienta fabulosa que es el informe final de la investigación. Porque el informe tiene el valor de la palabra escrita. Ahora, acá entra a jugar un aspecto de lo que es la cultura profesional en aviación, ¿no es así? En aviación odiamos a los papeles. En aviación, para la mayoría de nosotros, pilotos, controladores, yo soy el primero, escribir es un esfuerzo intelectual mayor. Entonces consideramos todo lo que es papel como burocracia, como que... Entonces, cuando uno en algún momento revisaba, hacía control de calidad de informes de investigación, lo que uno estaba leyendo, el informe de investigación es un documento del gobierno a la sociedad. Es el gobierno que le informa a la sociedad por qué motivo hubo un quiebre que llevó a pérdida de vidas y de bienes, y qué es lo que hizo el gobierno para identificar qué pasó y qué es lo que va a hacer para que no ocurra nunca más. Ese es el valor del informe final. Para una gran segmento, digamos, de organización operativa, el informe final es el informe que el mecánico de mantenimiento le hacía al jefe de base en la brigada aérea sobre por qué el motor se había roto. Y así se escribe, con abreviaturas, usando la jerga propia de la aviación. Y entonces el único que puede entender
si lo entiende, qué es lo que transmite el informe, es una persona técnica, pero no una persona que no es técnica. Y el valor del informe, insisto, es informar a la sociedad. No decirle al jefe de brigada por qué el avión aterrizó con el tren retraído, sino informar, o sea, históricamente al informe del accidente se lo ha visto como una herramienta que va de abajo para arriba, o sea, de nivel operativo al jefe, cuando en realidad es al revés, viene de arriba para abajo, para la sociedad, si es que se puede poner esa, digamos, de costado, para no poner uno arriba al otro. El informe final está claramente, el contenido del informe final está claramente definido en el anexo 13, y esta es la parte que nos interesa, que es el contenido del cuerpo. Y dice, el cuerpo del informe final debe tener 4 títulos que son información sobre los hechos, análisis, conclusiones y recomendaciones de seguridad operacional. ¿Cómo se entiende esto? Información sobre los hechos, ¿qué pasó? Análisis, conclusiones, ¿por qué pasó? Recomendaciones de seguridad operacional, ¿cómo hacer para que no vuelva a repetirse? Entonces, un informe de un accidente explícito y adecuadamente redactado, lo que hace es, le genera una herramienta al sistema legal para que cuando debe y si debe involucrarse en algún tipo de acción legal como consecuencia del accidente, lo que tenga en sus manos sea algo que vale y no un pasquín, por decirlo de alguna manera. Porque hay una cosa que cae de maduro, y es que el informe final de un accidente, si todo un accidente mediático, va a ser utilizado por el sistema legal. No hay vuelta que darle a eso. No se le puede negar información al sistema legal en ningún Estado de Derecho, y pretender que el sistema legal haga su investigación de accidente paralela es una fantasía. Entonces, ¿cómo puede contribuir el proceso de investigación de accidentes técnicos a generar armonía con el sistema legal? Generando informes de calidad. ¿Cómo genero informes de calidad? Genero informes de calidad describiendo sin prejuicios profesionales y describiendo con claridad, sin abusar de términos que entendemos solamente lo que estamos en aviación y ese tipo de cosas. Analizando sin juzgar. Y esto es fundamental, el análisis, o sea, el investigador de accidente no puede convertirse en un juez, en un juez tempranero. Lo que uno ve es la información sobre los hechos, que es donde se juntan las piezas del rompecabezas. Generalmente ahí no hay problema. Ahí si hay algún problema es que hay información de más, información innecesaria. Pero cuando uno pasa al análisis, generalmente lo que se ve es una repetición de la información factual puesta de manera diferente. Si la meteorología fue un factor desencadenante, el análisis dice, el accidente en parte se debió a cómo al tiempo. O sea, se repite, lo que se ve generalmente que se analiza, se reitera lo que se dijo en la parte 1, en la parte de información factual, y aparte hay juicio, hay juicios de valor. Uno lee el análisis, pasa a las conclusiones y de repente se rasca la cabeza y dice, pero ¿y esta conclusión? ¿En base a dónde está el sustento para esta conclusión? O sea, aparecen conclusiones sobre temas que no han sido tratados en el análisis. Y finalmente, hay recomendaciones que realmente son lo que en el servicio militar llamaban el mensaje a García. Un paisano tiene un avión, está comiéndose un asado en el medio del campo, se comen el asado, se toman unos vinos, salen a volar, se llevan puesto un alambrado,
y la recomendación es, se recomienda no volar ebrio, o se recomienda, y eso, la recomendación tiene que ser monitoreable. O sea, fundamentalmente, la recomendación tiene que ir dirigida a una organización, no a las personas. Se recomienda al propietario de la aeronave. ¿Cómo se hace para monitorear esa recomendación? Y finalmente es el tema de la redacción. El tema de la redacción para mí es fundamental. Así que un informe de accidentes que más o menos observe estas pautas es un informe de accidentes que le va a dar elementos de valía al fiscal o al sistema legal como para llevar adelante su tarea de la mejor manera posible. Pero, y con esto terminamos, la gran contribución del sistema de investigación de accidentes a esta armonía es el tema de la causa probable. Típicamente lo que uno ve en los informes de aviación, de accidentes de aviación, es la causa probable de accidente fue que el piloto se olvidó de bajar el tren de aterrizaje. ¿Ustedes se dan cuenta a lo que lleva a eso? ¿Se dan cuenta que ese tipo de formulación de causa probable está de alguna manera encajonando al sistema legal? Porque si el experto técnico dice que la causa del accidente fue que alguien no hizo algo que debía hacer, ¿qué alternativa le queda al sistema legal que asignar esta responsabilidad o culpa? La noción de causa probable es una de las tantas herencias que el sistema americano nos ha dejado. La noción de la causa probable va a 1934 y es una noción legal. La causa probable es la evidencia que tiene que aportar la policía o los sistemas de seguridad antes de ingresar a la casa de una persona a hacer una búsqueda. Y eso lo transportamos a la aviación y al día de hoy sigue. No hay causa probable en los accidentes. Hay factores contribuyentes. Fíjense esto. Una pareja tiene una seria pelea por cuestiones domésticas. El hombre sale de su casa dando un portazo, se sube a su auto, se va a un bar, se toma varios tragos. Calmados los ánimos, decide regresar a la casa para enmendar la situación. Es de noche, cae una llovizna persistente, las cubiertas del vehículo están un tanto lisas. El pavimento no está en las mejores condiciones, en el trayecto hay una curva cerrada y poco iluminada. Mientras el vehículo está tratando de tomarla con cierto exceso de velocidad, una cubierta delante la revienta, el conductor pierde el control del vehículo y se estrella contra un árbol. Pregunto, ¿cuál es la causa probable de este accidente? Entonces, si yo soy ingeniero de caminos, voy a decir el estado del camino. Si soy ingeniero automóvil, voy a decir las cubiertas. Si soy psicólogo, voy a decir la pelea. Si soy médico, voy a decir el alcohol. Si soy metrólogo, voy a decir la meteorología, y así sucesivamente. Lo que les quiero decir es que en el sistema contemporáneo de aviación, cuando ustedes leen la causa probable fue, lo que están leyendo no es un hallazgo, están leyendo una decisión. La causa probable es una decisión, no es un hallazgo, porque el accidente se debió seguramente a la combinación de todos estos factores. Y si yo renuevo uno de estos factores, es muy posible que el accidente no hubiese ocurrido. Pero ¿cuál es el que tengo que renovar? Y una vez más, esa decisión va a ser en función de el background de la persona y de sus sesgos, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede contribuir la parte investigación de accidentes a la armonía con el sistema legal? Bueno, lo voy a decir en inglés, así no me lo entiende, nadie me lo entiende. Tirando a la mierda la noción de la causa probable. Así de simple. Existe, está vivita y coleando. Se cree que en Estados Unidos la gente no tiene ombligo. Sí, tiene ombligo. Fíjense esta enunciación de causa probable.
La NTD determina que las causas probables de este accidente, fíjense que dicen las causas por lo menos, en plural, la conducta poco profesional de los pilotos, su falta de profesionalismo, la desviación de los procedimientos operativos estándar que originaron una emergencia en vuelo que no pudieron resolver, la falta de anticipación de los pilotos en prepararse para un aterrizaje de manera oportuna, la aplicación incorrecta de las listas de emergencia de falla de ambos motores por parte de los pilotos. Y uno lee y dice, ¿dónde está el objetivo de la investigación que no es adjudicar responsabilidad y culpa? Y esto no lo escribió un fiscal, esto lo escribió un investigador de accidentes. El fiscal recibe esto. ¿Hay alguna duda para que lo va a rumbear? Entonces, es elemental. Por otro lado, en casa tenemos buenos ejemplos. Fíjense la diferencia con el ejemplo anterior. El accidente se debió a la combinación de los siguientes factores: la aceleración no comandada del motor izquierdo al inicio de la carrera de despegue, la falta de respuesta del motor izquierdo a las solicitaciones del comando de aceleración, las dificultades de la tripulación en gestionar una condición inusual de la aeronave de acuerdo con las pautas establecidas en el manual de vuelo, la ambivalencia en la normativa existente para la habilitación de copiloto en aeronaves que requieren 2 pilotos por certificación, la dualidad en la aplicación de estándares de seguridad operacional auspiciada por el andamiaje normativo existente, y aunque no tuvo relación con el accidente, el estado de la franja de protección de la pista 523 contribuyó a la severidad del accidente. Si ustedes analizan esto, lo que ustedes tienen acá es, estos 2 primeros puntitos se refieren al sistema técnico, el motor. Este punto se refiere al sistema humano, la tripulación. Estos 2 puntos, o estos 3 puntos, se refieren al sistema institucional. Es la combinación de estas 3 fases superpuestas lo que generó el accidente. No las dificultades de la tripulación, no la aceleración. Ninguna de estas causas de por sí hubiese generado el accidente si no hubiese estado concatenadas. Así que esto es lo que la ley de la JCT llama integralidad del sistema. Mirar al sistema de punta a punta. Esto no quiere decir olvidarse la contribución humana al accidente, sino mirar a todo el espinel. Para terminar, todo esto que estamos hablando tiene de alguna manera su origen en el Canadá allá por 1989, el 10 de marzo de 1989. Un viejo y querido F-28 intentó despegar de un aeropuerto provincial en el medio de Canadá, en la provincia de Ontario, en Dryden, en Ontario, condiciones de formación de nieve y hielo, y así terminó la historia. Existe en el sistema canadiense, en el sistema, anglosajón, existe la noción de la Real Comisión de Investigación, que es una comisión especial que la reina ordena, la reina entre comillas, la reina ni se entera, ¿no? Es un recurso del gobierno federal de cualquiera de los sistemas que son partes del Commonwealth. Cuando hay un evento, algo que se asume que puede afectar a gran parte de la sociedad, se integra una comisión real de investigación. Allá por el 89, el sistema aeronáutico canadiense estaba bastante descuajeringado. Vino el accidente el gobierno federal canadiense decidió poner en marcha una investigación, una comisión de investigación. Esa comisión de investigación trabajó 3 años, generó 3.500 hojas de testimonios y creo que publicó 200 y pico de recomendaciones. Y fue realmente un punto pivotal en lo que es la historia de investigación de accidentes a nivel mundial, ¿no?
El comisionado normalmente es un juez de Corte Suprema, nacional o provincial, en este caso un juez provincial, el juez Virgil Mojansky. Y Mojansky hizo realmente una radiografía completa del sistema canadiense. Una cosa muy importante de estas comisiones de investigación es que tienen amplia potestad para investigar lo que quieran. Pueden llamar a quien se les ocurra a testimoniar y no están sujetos por las reglas de la evidencia. Lo que no pueden hacer es mandar a nadie en cana. No tienen poderes de castigo. Es simplemente identificar qué pasó, por qué pasó y qué hacer para que no vuelva a ocurrir. Muy importante eso. Los 3 años, 3.500 hojas de actuaciones y demás, culminan con esta afirmación que creo que es un buen reflejo como para terminar la charla. El piloto al mando debe asumir la responsabilidad por la decisión de aterrizar y despegar en Dryden el día en cuestión. Sin embargo, es igualmente claro que el sistema de transporte aéreo falló al permitir que fuese colocado en una situación tal en la que no tenía las herramientas necesarias que deberían haberlo apoyado a tomar una decisión adecuada. Esto mira todo el Spinetta. Y esto es de alguna manera el tipo de conclusión que puede hacer que logremos construir esta armonía, sistema legal y el sistema de investigación de accidentes. Así que, estimados colegas, esto es todo lo que tengo para contarles hoy. Una vez más, les quiero agradecer muchísimo esta oportunidad y si hay oportunidad de debate o interés en el debate, estoy a disposición de ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Antes de pasar a la etapa de preguntas, le voy a ceder la palabra al doctor Croce. Así que adelante, doctor Croce. Está muteado, doctor Croce. En principio agradecer a Daniel, fue muy claro, muy pedagógico, muy contundente en su clase que hoy nos dio y hemos tenido la fortuna de tomar. Pero en realidad también quiero agradecer la presencia del doctor Ricardo Méndez, del Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico y Espacial, con el cual el colegio tiene convenio especial para aquellos que quieran especializarse en alguna de las especialidades que dicta el INDAE. También al doctor Carlos María Vasallo del SEDAE, al Servicio de Aviación de nuestra querida Prefectura Naval Argentina, obviamente a la doctora Pamela Suárez, que siempre ha aportado su conocimiento en su momento cuando estaba al frente de la GIAC, por ejemplo en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y obviamente al amigo, al ex comandante o comandante retirado Manuel Gamboa, que siempre está ahí apoyándonos. Así que quería agradecer a estas personas que están presentes y ceder la palabra al señor coordinador, doctor Maldonado, para continuar con la conclusión de esta extraordinaria charla. Así que muchísimas gracias, comandante Mauriño, nuevamente. Gracias a ustedes. Antes de continuar, quiero seguir con algunos agradecimientos y pedir disculpas si me salté de alguien. Quiero agradecerles al fiscal Carlos Rívolo por haber difundido también nuestra charla. Muchísimas gracias, Carlos. Al secretario de Seguridad y Desarrollo Profesional de APLA, Willy Masnata, que también difundió esta cuestión. Y bueno, y mi agradecimiento a todos los que se han conectado y han participado. Así que muchas gracias a todos. Le pido a ver aquellos que tengan para hacer preguntas al comandante Daniel Mauriño. Estamos atentos, si van marcándolos en el chat o levantando la mano, los vamos a ir dando la palabra. Muy bien, el fiscal Carlos Rívolo, lo encuentro. Le damos la palabra, si es para hacer una pregunta, veo un dedo levantado nomás. Gracias, Gonzalo. Bueno,
Está todo muy armónico, Daniel, todo demasiado armónico. Tenemos que discutir un poco, como siempre. Inicialmente, para el doctor Croce, para la Asociación de Fiscales, haber difundido esto realmente es un placer, porque creo que escuchar a Daniel, realmente con el cual en lo particular hace muchos años que trabajo y ha sido un maestro en lo que tiene que ver la investigación no solamente de accidentes, sino lo que ha sido temas de seguridad operacional. Poder tenerlo hoy es inconmensurable para mí, y escucharlo repetir con tanta claridad algunas cosas, sobre las cuales muchas veces hemos discutido, y tiene que ver con, y está muy bueno también, y agradezco la participación del Servicio de Aviación de la Prefectura, en términos en los cuales espero que no nos vuelva a tocar trabajar juntos, ¿no? Que no tengamos ningún por la cual volver a trabajar juntos. Pero la realidad es esto que vos decías, Daniel, y que, bueno, hay muchos colegas abogados también, y sobre todo está Pamela, que me parece que ha hecho un trabajo sensacional en su momento en la GIAC, que es ¿qué pasa cuando irrumpe la justicia? Y la realidad es que frente básicamente a un accidente, no en un incidente, nosotros irrumpimos. Y el sistema también ha ido avanzando con algunas cuestiones que, por más como vos señalás, tenemos un código napoleónico en muchas herramientas de investigación, vamos tendiendo hacia un sistema anglosajón. Y Daniel, de aquel 1999 a hoy, nuestro Código Procesal Penal Federal, por lo menos que es el que se hace cargo cuando hay un accidente aéreo, trae el principio de libertad probatoria. Con lo cual, esto que vos reconocías en algún lugar, es imposible negarnos el acceso a aquellos documentos que ustedes labran. Primero quiero ir a lo práctico. Pocos peritos, casi ninguno en investigaciones de accidentes aéreos tiene la justicia argentina. Y si los tiene son extremadamente limitados. La especialidad está hoy en la Junta, y las características con las cuales eligen a esos profesionales la tienen ustedes. Y hacen un trabajo que es casi irrepetible. Hacen un trabajo en el cual, en términos de la justicia, destruyen en algunos casos prueba, porque para llegar a determinar cuáles son las consecuencias, abren un motor. Y esto es un hecho, no puede volver a repetirse en las partes. Y esto se hace rápidamente frente al acontecimiento del accidente. Con lo cual, yo lo que quiero tender, y a ver qué opinás vos, cuando hablabas de la armonía, me quedo con la información de los hechos, es única, me quedo con el análisis de los mismos, es único, y acá quiero poner un paréntesis. Hay que tener cierta y determinada habilidad del lado de la justicia para no involucrar en la investigación a los que pertenecen a la Junta de Investigación de Accidentes. Hay que escucharlos, hay que leerlos, hay que seguirlos, hay que estar muy atento a los intereses que se determinan en esa investigación, pero no son exactamente los testigos que la justicia va a necesitar, porque el informe habla por sí mismo. Tal cual. Debería, sí. Y van a estar las conclusiones. ¿Dónde rompemos la armonía? Yo coincido y he discutido mucho contigo en ¿a qué tiende el informe de la Junta? A estas recomendaciones para que la comunidad aeronáutica tome razón de por qué ocurrió este incidente o este accidente y este no vuelve a repetirse. Stop. Este es el punto aeronáutico. Este es el punto de seguridad operacional. Nosotros tenemos absolutamente otro norte que pasa por la justicia, olvídense, condenatoria o absolutoria, donde en la realidad a figuras penales que tenemos establecidas, estragos dolosos, culposos, lo que fuera, los tenemos que rellenar. Y el informe es básico, porque es el estudio técnico pericial por excelencia que tenemos. Y no hay profesiones
que tengan gente tan capacitada y que dependan del Estado para hacer este informe. Con lo cual, esa armonía que vos señalás, me parece que el lugar, entre comillas, donde se quiebra es cuando uno va para el norte de un lado y otro va para el norte en términos de, se lo presento a la comunidad aeronáutica para que tome conocimiento si no vuelva a repetir los errores de diseño, de pilotaje, etcétera, etcétera, que pudo haber ocasionado como factor latente o activo este accidente, y lo que tiene que ver con imputaciones penales. Me parece que ahí empezamos a lograr la inteligencia de esta ley, de la 27.514, y yo sí lo puedo decir, esta ausencia de reglamentación o esta pobrísima reglamentación, que realmente hay que convocar un foro y hay que hacerlo en términos de clarificación, para que además quienes tienen el expertise más fuerte, que son los de la Junta, puedan trabajar con absoluta libertad en términos de cumplir con los mandatos del anexo 13, y la justicia va por otro lado. Me parece que esa armonía que vos decías se quiebra ahí. No sé si vos estás muy de acuerdo con esto, sé que lo hemos charlado varias veces, pero bueno, era un punto donde querían romper con el sistema judicial. Yo te digo, Carlos, yo estoy totalmente de acuerdo con vos en el sentido. Es más, no estaría de acuerdo con vos en dos cosas. Uno es la necesidad de peritos legales. Si el informe está bien escrito, vos no necesitas un perito, porque el informe te va a dar todo lo que necesitas. Vos vas al perito cuando el informe es un bodrio, cuando no te da la información que vos querés. Segundo, ¿por qué? ¿De dónde salió que está mal que como consecuencia de un accidente se ponga en marcha el sistema legal? Es una fantasía, o sea, está bien que y quizás por esto algún colega aviador me odie, pero está bien que manden en cana al conductor del 11 y está mal que manden en cana a un piloto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué estamos generando una clase especial de trabajadores en el ámbito aéreo? Entonces, el tema es que el informe te dé a vos el material y la materia prima que vos necesitas para aplicar las previsiones del sistema legal sin que vos quedes pagando ni generar animosidades. Punto. Es así de simple como yo lo veo. Yo no veo que haya una... Bien entendido, no veo que haya un cisma, Carlos, de ninguna manera. Solo una cuestión más, perdón Pamela, solo una cuestión más. Hacia aquel 99, 2000, si vos recordás, básicamente había estados que prohibían absolutamente la utilización del informe. En Australia, creo que Nueva Zelanda te lo prohibía definitivamente, con lo cual, a ver, se produce un absurdo que es, tenés que arrancar de nuevo con gente que tiene de acuerdo, un interés en el término de la investigación, y esto no cabe la menor duda, porque peritos oficiales no existen. Con lo cual vienen los peritos puestos en el interés, obviamente, de la compañía participante o lo que fuera. Pero, bueno, a mí me parece que lo que ha habido una evolución, y te decía al principio, hoy tenemos esta condición vinculada en la Argentina al principio de libertad probatoria, con lo cual, por suerte, descendimos, ¿te acordás de aquella vieja frase de que 2 testigos contestes hacían prueba suficiente? Bueno, ahora se acabó todo eso, por suerte. Si no hay prueba tasada, hoy hay una libertad para que el juez pueda tomar el conocimiento y definir, que me parece que termine logrando esta armonía en esta condición que vos señalabas de cómo interpretar desde este lado al informe que realiza la Junta. Gracias, Daniel. Muchas gracias, doctor Rívolo. Daniel, le cedemos la palabra a Pamela Suárez, a la doctora Pamela Suárez. Adelante, doctora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Qué lindo, Dani, escucharte y verte. Y bueno, y a toda la gente presente, que muchísimas gracias por la invitación. Lamento que estoy en el auto, así que por eso por ahí desaparece un poco la imagen. Pero quería aclarar 2 o 3 temitas que me parecen importantes. Es una discusión que creo que es para hacer un seminario completo.
pero principalmente dos puntos. Uno, respecto de la reglamentación que coincide, bueno, Daniel, sabes muy bien que nosotros habíamos trabajado mucho en una reglamentación mucho más compleja. El proyecto de la Junta de Seguridad de Transporte es un proyecto que empieza en el año 2014-2015, o sea que imagínense todas las horas de trabajo que tiene, y principalmente uno de los puntos por los cuales la ley salió más escueta, por así decirlo, y apoyándose después en la reglamentación, o por lo menos esperando después se reglamenta, justamente por la gran diversidad de los aspectos legales que tiene cada modo de transporte, porque una cosa es hablar del sector aeronáutico, otro del sector marítimo, donde hay estándares internacionales, y una muy distinta es toda la normativa que tiene de base el modo ferroviario y el modo automotor. Así que principalmente cuando se armó, o sea, se consolidó un proyecto unificado de la ley, tendía a que la reglamentación así hiciera pie en ese circuito para lograr el equilibrio con los aspectos judiciales de cada uno de los modos de transporte, ¿no? Justamente para poder convivir en dos investigaciones que son muy claras, una es para la seguridad y otra es más para la asignación de responsabilidades, ¿no? Y ahí es donde entramos en el otro tema de discusión que estaban hablando recién, y es cómo lograr esta convivencia. No solamente la convivencia desde el punto de vista con la justicia, sino también la convivencia administrativa, porque no nos olvidemos que dentro de las organizaciones también hay investigaciones administrativas que también buscan una asignación de responsabilidades. O sea, siempre hay como tres tipos de investigaciones. Una que es respecto de la seguridad, o el foco puesto en la seguridad, otro en la responsabilidad, en la asignación de responsabilidad, que es judicial y que debe existir. O sea, es real, no es que una está superponiendo a la otra, sino que son tres tipos de investigaciones distintas. Y yo creo, y ahí sí disiento con Dani en una cosa, de que el informe de investigación, si bien es público y debe usarlo la justicia, hay que tener muy presente de que las pruebas o sea, las pruebas que se tienen en cuenta para el informe de la investigación para la seguridad, por ahí no tienen los mismos resguardos que tienen las pruebas que tiene la justicia, y por lo tanto nosotros en la discusión en la GIAC generalmente sugeríamos a los fiscales que pongan un perito que trabaje con nosotros, es decir, que vaya siguiendo el movimiento de manera de poder asegurar que el informe tenía todos los resguardos necesarios de un lado y del otro, ¿no? De todas maneras, los informes son públicos. Es verdad que las juntas de investigaciones o los organismos de investigación son los únicos organismos que pueden dar esta amplitud técnica necesaria también para la justicia. Yo creo que les da un entorno y una visión de lo que realmente pasó, que es fundamental también para la investigación judicial, si bien no es la misión ni el objetivo de un informe para la seguridad. Creo que trabajar en conjunto se puede. Lo que pasa es que hay que tener bien claro cuál es la tarea de cada una de las organizaciones, ¿no? Cuál es la tarea del cuerpo judicial, cuál es la tarea de la Organización para la Investigación para la Seguridad, y cuál es la investigación administrativa que a su vez cada empresa, cada organización tendrá, ¿cierto?, después de un accidente aéreo. La verdad que en las últimas experiencias que tuvimos en la Junta de Investigaciones, en la GIAC, en la ex-GIAC, en donde hemos trabajado con fiscales, conversando esta situación, realmente creo que fue un ida y vuelta en muchísimos aspectos y se logró un camino armónico. Pero hay muchísima tela para trabajar, hay mucho por charlar entre ambos ámbitos, digamos, y en eso la gente de Lomas de Zamora, por ejemplo, habíamos empezado a hacer muchísimos trabajos de cuál es la misión y cuál es el objetivo de la investigación y en qué podía colaborar y en qué no la investigación de un organismo técnico con la justicia. Así que creo que hay muchísimo para debatir, pero estoy segura de que se puede, por lo menos en muchos aspectos hemos logrado trabajar en equilibrio, trabajar en forma armónica, e incluso tener conclusiones diferentes. O sea, porque obviamente el objetivo era diferente. Entonces hemos tenido conclusiones que para la Junta de Investigaciones eran buscar fortalecer defensas del sistema que nada que tenían que ver
con la conclusión que podía tener después una investigación judicial. Pero eso no invalida el trabajo en conjunto o el trabajo así en equilibrio entre las dos áreas, ¿no? Por lo menos desde mi experiencia, puedo decir que, y no solamente de la experiencia de Argentina, también de la experiencia vivida en otros países, ¿no? Que uno por ahí ha conversado y que ha estudiado, porque hay cuestiones que son mucho más profundas en accidentes mucho más grandes, como han tenido otros países de Latinoamérica, por ejemplo, y a través del grupo de cooperación regional se han evaluado. Muy bien. Daniel, ¿algo para decir sobre el aporte de la doctora Pamela Suárez? No, estoy totalmente de acuerdo. El sentido de que el trabajo en equipos es perfectamente factible. El único tema es, no debería estar condicionado a que esa armonía se dé puntualmente en un accidente específico porque las personalidades involucradas se llevan bien, por decirlo de alguna manera, o porque son buena gente. Tiene que estar, tiene que ser explícito, y ahí es donde vuelvo al tema del decreto. El decreto es fundamental. Sí, coincido eso, Dani. Coincido, tiene que estar institucionalizado. Tiene que estar institucionalizado. No puede quedar a la buena voluntad de los participantes. Exacto, sí, coincido plenamente. Despersonalizarlo e institucionalizarlo para todos los ámbitos. Correcto, exactamente. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta o alguna observación o algo para aportar con respecto a la charla? ¿No? Muy bien. Yo quería hacer hincapié en un temita más, que coincido con un tema que planteó Daniel Mauriño, que tiene que ver que Argentina ha dado un paso enorme, y creo que tiene una enorme oportunidad también, porque el hecho de tener una ley, como bien decía Daniel, es algo único en países de las características de Argentina, y el hecho que no esté reglamentada del todo también nos da la posibilidad de tener muchísima tela por cortar y poder trabajar hacia adelante. Este es un tema que no es menor, gente. Yo les doy solamente este dato. La JST ahora está protegida por una ley. La ANAC, la Administración Nacional de Aviación Civil, está protegida por un decreto. ¿Qué me cuentan? No hay una ley que protege a la ANAC. Es un decreto. Y el decreto, así como vino, se va de un plumazo si no hay una ley que esté arriba. Pequeño detalle. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Entonces. El doctor Gamboa pide la palabra, doctor. Perdón, doctor Gamboa, no vi su mano. Por favor, adelante, doctor. Sí, muy bien, muchas gracias. Por supuesto, mis saludos al amigo Daniel, que ingresamos hace muchísimos años en la aviación comercial. En segundo lugar, lo felicito, y a Pamela también, por el esfuerzo de haber logrado sacar y completar esa ley tan ansiada que siempre hemos trabajado para eso, que es tener un sistema de investigación independiente. Ojalá que se repita, que las cosas sigan adelante. Por otro lado, solamente, Daniel, te quería incorporar en tus decisiones de decir que es aceptado o no. Acordate que la modificación de la Constitución del 94, la Constitución Nacional nuestra, incorpora los tratados internacionales como ley para las partes, ley de relaciones. Así que eso es importante como un elemento más en cuanto a la obligatoriedad del tratado internacional. Muchas gracias, Daniel. Fenómeno, Manuel. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias, doctor Gamboa. ¿Alguien más que quisiera? ¿No? Entonces, Alejandro López Camelo, habilitate el micrófono, por favor. Comandante López Camelo, le cedo la palabra. Ahora sí. Bueno, nos une a varios de los que están aquí detrás del mismo objetivo. En lo personal, yo he estado en 9 accidentes graves de la aviación comercial en el país, investigando, muchos de ellos con el doctor Maldonado, y consultado con Mauriño y trabajado con Rigor. Últimamente estoy en
lamentable juicio de hace 24 años del accidente de Austral en Fray Bentos en el año 98. Y quizás la armonía que deseamos todos, porque hemos trabajado para eso, no lo veo reflejado en todo el transcurso de la actividad, fuera del caso del Lapa, donde hubo una aproximación sistémica a lo que debería ser. Pero en lo personal, la justicia, no sé si tiene en cuenta ni el convenio de Chicago, ni los anexos, ni cómo es, sobre todo el anexo 13, cómo debe trabajarlo, con una información tan sensible como es las grabaciones del voice recorder, donde se hacen públicas en cada una de las sesiones del tribunal, y no le pone ningún tipo de visión al escenario de cómo fue el accidente, sino en la simplificación de lo que decía Carlos Rigolo sobre lo penal y lo culpable. Entonces, realmente, esta iniciativa que hizo el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora me parece genial, pero la verdad que hay que insistir, persistir e instruir para que esto se propague, porque en mi modesto caminar de estos años de trabajo en esto tan triste y tan feo, uno encuentra ignorancia, yo diría, por parte de sectores de la justicia de cómo encarar o cómo definir esto. Y enseguida hay un prejuicio a no querer escuchar. También quería preguntar, porque eso, como Daniel dice, de leyes no conozco nada, pero sí veo que una pericia tiene muchísimo más valor que la investigación que fue escrita y elevada. Y pienso que a veces las sentencias se toman en base a esa pericia. Entonces, por ahí no soy claro en lo que estoy exponiendo, pero toda esta información que está hoy disponiéndose en los tribunales por un juicio, todo lo que aquí estamos hablando parece que de armonía queda poco. Pero bueno, por ahí es una queja y sí un deseo a futuro que lo que aquí se plantea se pueda convertir en realidad, aunque sea en algunos poquitos indicios de que el cambio se puede realizar. Nada más, gracias por dejarme Gracias, participar. Alejandro, por tu aporte. Daniel. Yo, digamos, vuelvo a, entiendo dónde va Alejandro, y vuelvo a un tema que ya se planteó con Carlos, con Rívolo, ¿no? Si de alguna manera el sistema legal tiene que salir a buscar información adicional, es porque el informe no es bueno. Entonces, nosotros, digamos, yo ahora me pongo de este lado del mostrador, ¿no? Como persona de aviación. Yo como aviación lo que puedo hacer, insisto, es generar un informe completo, explícito, factual, y si yo no lo hago, el sistema legal va a salir a buscar la información que yo no le di. Y yo creo que ahí entra a jugar hasta cuestiones humanas, ¿no? Si yo digo, no tengo la información que necesito y le pido a fulano que me la traiga, y por supuesto que le voy a dar preeminencia a la información que me trae fulano, si yo se la pedí en un principio. El tema es no generar una situación donde el sistema legal use otra cosa a los efectos técnicos que no sea el informe. Ese de alguna manera es ¿cómo es que se dice? El arca dorada, el arca sagrada, o no sé cómo se llama. Ese es el objetivo final, que el informe sea incuestionable, intachable y que el sistema legal no necesite otra información. Punto. Bueno, muy bien, muchas gracias. Si no hay nadie más para hacer preguntas o hacer algún tipo de aporte, les quiero decir que ha sido grabada toda la charla
y que va a estar a disposición. El doctor Ángel Croce va a cerrar ahora la charla y les va a dar los detalles para aquellos que quieran bajarse posteriormente o visualizar esta charla que grabamos. Así que de mi parte a todos muchísimas gracias por haber participado. Sé que a más de uno le insistí, pero espero que hayan podido disfrutar y hayan sacado algo valioso de todo esto. Así que muchas gracias y doctor Croce le cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, doctor Maldonado. Muchísimas gracias, comandante Daniel Mauriño. Realmente ha sido muy interesante, muy pedagógica, vuelvo a reiterar su charla. Lo mismo digo en este pequeño debate con el doctor Carlos Rívolo, que nos da su aspecto, su observación desde el lado de la justicia. También un cariñoso saludo a Pamela Suárez, que hace tiempo no la vemos por estos lares, pero que le tenemos un aprecio, pues siempre estuvo a disposición, siempre también, cuando ella estaba presidida la GIAC, nos daba sus interesantes charlas. Y esto que es difícil por ahí de divulgar, pero para Alejandro, que recién habló, el instituto hace eso. Tratamos de juntar la posibilidad de personas que tengan el dominio de esta actividad y nos den ese generoso tiempo, que nunca me voy a cansar de repetirlo, y sus conocimientos para los matriculados, pero también, como este es un instituto de puertas abiertas, y esto se lo debemos agradecer a las autoridades del Colegio de Abogados de Loma de Zamora, estas puertas abiertas nos permiten que haya alumnos en el día de la fecha, donde pueden corroborar lo que le hemos tratado de enseñar en la facultad, pero también hay gente que es de otros organismos, por ejemplo, los pilotos de prefectura, en fin, o incluso personas que sienten curiosidad por conocer todos estos tipos de hechos y que, bueno, es el objeto que creo damos por cumplido desde nuestro instituto, porque ha sido divulgado, porque va a seguir siendo divulgado a través de los canales de televisión del colegio, una vez que esté editado, de YouTube, etcétera, etcétera. Desde ya no tengo forma de agradecer con palabras el esfuerzo de Daniel Mauriño, que nos está hablando desde Toronto, desde el Gran Toronto, en Canadá, el esfuerzo que hizo el doctor Maldonado, la doctora Carla Perman, bueno, todo el equipo del instituto, el vicepresidente, el doctor Gustavo Grosso. Hoy no podemos contar con Javier Ocampo porque está representándonos junto con 2 alumnos en un ejercicio, el Sonda 14, en la Escuela Superior de Guerra Aérea. Es decir, esa integración que, insistimos desde el instituto, está dando sus frutos y esperamos que en futuras charlas podamos volver a convocarlos para seguir discutiendo estos temas que son realmente muy, muy importantes, muy interesantes para el funcionamiento, no solamente de nuestra industria aeronáutica, sino también, en el caso de Loma de Zamora, que tenemos en el departamento judicial tenemos la delegación federal, que tiene competencia ni más ni menos que en el aeropuerto de Ezeiza y en el puerto de Dock Sud, para que ustedes tengan una idea más cabal de cómo esto nos abarca, poder seguir con estas charlas que son realmente esclarecedoras y muy pertinentes, y tratar de seguir divulgándolas, es decir, que cada vez más matriculados o más profesionales de otras actividades tengan el acceso a estos conocimientos que a veces no se dan rutinariamente. Desde ya, muchísimas gracias. Les deseo, tengan ustedes una excelente semana. Me despido conjuntamente con el instituto porque es nuestra última charla en este año y realmente nos vamos satisfechos. Sabemos que falta, Daniel Mauriño lo sabe, Alejandro lo sabe, el doctor Rívolo lo sabe, todos sabemos, pero bueno, este es nuestro granito de arena y esperamos encontrarnos nuevamente el año que viene en nuevas charlas virtuales. Van a ser virtuales y presenciales, vamos a ver cómo nos arreglamos ahora que nos estamos acostumbrando a la virtualidad, vamos a volver también a la semipresencialidad, así que bueno, les deseo lo mejor, muy buen año, y nos estaremos viendo en el 2022, esperemos que con mejores condiciones para la salud mundial. Muchísimas gracias.